Qué curioso que el monte del templo sea tan importante para las tres religiones monoteístas más importantes del universo: el cristianismo, el judaísmo y el islam. En ese monte del templo fue donde construyó el rey Salomón el primer templo conocido como Templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor alrededor del año 586. Luego viene la reconstrucción cuando el emperador persa Ciro permite que los judíos que estaban en la diáspora regresen y empiezan a construir en la época del profeta Daniel, de todos estos profetas. Pero es Herodes quien le va a dar a este templo, lo va a mandar a purificar, porque en el templo permitieron meter ídolos y había que purificar ese templo. Él lo reconstruye, lo arregla y lo deja tal cual lo conoció el Señor hace unos 2000 años. Pero cuando el emperador, el que iba a ser emperador romano más tarde, Tito, entra a Jerusalén, él no quería quemar el templo, pero las turbas, sus soldados, tenían tanta rabia porque los hicieron estar rodeando la ciudad de Jerusalén por tanto tiempo, que ellos querían arrasar todo y queman el templo. Ya el templo ya nunca más, en el año 70, cuando se quema, nunca más será reconstruido. Y es cuando llega el califa Omar, que toma Jerusalén, que vuelve a construir encima de las ruinas del segundo templo, hace uno para Mahoma. Y por eso se llama la mezquita de Omar. También es conocido como el Domo de la Roca. ¿Por qué? Porque el domo que lleva arriba está justo encima de la roca desde donde se cree que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero para los musulmanes es desde donde Mahoma hace su famoso viaje y vuela en un caballo alrededor de esa roca. Pero ahí adentro se conserva también mucha de la tradición del pueblo judío. Por eso el pueblo judío, cuando los judíos auténticos suben al templo, ellos quieren ir descalzos porque ese sitio es sagrado y tratan de no... Ellos no suben allá ni permiten que ciertas áreas sean pisadas. ¿Por qué? Porque esa es la tierra sagrada del templo de Salomón. Y la controversia está en que allá si se sube, y a nosotros nos tocó en este viaje vivir esa controversia entre los musulmanes, que si las mujeres tienen que hacer aquello, que un hombre no puede tocar una mujer allá. Claro, son unas exageraciones que uno no entiende en nuestra sociedad, pero que a la fuerza hay que cumplirlas. Entonces, esa es una pelea de nunca acabar, porque justo debajo de eso queda, ahí al ladito queda quizá una de las escuelas rabínicas más importantes del mundo, donde allá se conservan vestimentas, vasos, todo de lo que va a ser el tercer templo de Salomón y que va a ser construido ahí. ¿Cómo? Amanecerá y veremos. Señores, iniciamos el recorrido entrando por la puerta suroeste llamada la puerta estiércol o desperdicios, en inglés Dung Gate. Tiene ese nombre porque se cree que en aquella época pues todos los desechos o la basura de la ciudad la sacaban por ahí y la tiraban en el Valle Girón para quemarla y pues el aire se llevaba los olores lejos de la ciudad. Al entrar a mano derecha se ve la explanada del templo y parte de la ciudad de David. Subimos por una rampa de madera para entrar por la puerta Mukrabi, creo que se llamaba. Bueno, siendo esta la única puerta de acceso para los no musulmanes. Padre, díganos rapidito, ¿a dónde vamos? Ahora vamos a la explanada del templo y vamos al Muro de los Lamentos. Pues aquí me detengo y les comento
algo muy curioso. Pues obviamente al subir por la rampa y entrar por la puertita de madera donde se puede visualizar allí, es como un techito, pues al entrar allí pasamos por encima del Muro de los Lamentos y finalmente llegamos al Domo de la Roca. Al entrar pasamos por un fuerte control policial, o sea, ya de antemano, desde el momento que entramos era muy rígido, 0 celulares, te chequeaban, te inspeccionaban, no se podía, uno no podía ni siquiera hablar, o sea, uno siente realmente la tensión. Y un dato curioso, pues para mí, es que hay aún mayores restricciones para el pueblo judío. Los judíos ortodoxos cuando entran tienen que ser escoltados por las policías. Entonces, claro, cuando uno entra y ve toda esta milicia atrás, uno se asusta, porque no lo voy a negar. Hubo momentos en los cuales yo sí me asusté y me sentí muy incómoda. Entonces, bueno, la explanada de las mezquitas tiene exactamente 9 puertas, de las cuales hay una ubicada en la parte oriental que está cerrada, siendo esta la Puerta de la Misericordia que hablamos anteriormente. Y luego tenemos otras 3 hacia el lado norte y otras 6 al lado occidental. Como podrán ver en la imagen, la puerta número 7 vendría siendo la puerta por donde nosotros entramos y por la cual pasamos lo que ya les expliqué, el fuerte control policial. Entonces, bueno, superando ciertas restricciones que teníamos que cumplir, como por ejemplo no tocar nada, no hacer nada, no se podía grabar ni hacer entrevistas, nada de abrazarse, pues en este sitio, si le preguntan al grupo, todos estuviéramos de acuerdo en que la tensión que se vivía ahí era muy fuerte. Yo, como ya les mencioné, de verdad me sentía un poquito incómoda e intimidada. Desde el momento que llegué, aún teniendo blue jeans, camisa negra, una camisa manga larga, suéter, me tuve que colocar atuendos extras por mis curvas, por así decir. Y bueno, sentía que no me quitaban la mirada de encima y que me estaban vigilando. Hasta cierto punto, pues nos regañaron por abrazarnos al momento de tomar fotografía, porque bueno, uno como buen latino, ¿qué es lo que hace? ¡Foto! Automáticamente uno sale corriendo y se abraza, ¿no? Es algo muy latino, entonces choca mucho porque allá no está permitido hacer eso. Entonces uno se sentía como con miedo todo el tiempo. Entonces, bueno, yo la verdad en ese momento yo entendí por qué el Señor vino a erradicar, porque el Señor vino a erradicar todo eso. O sea, yo recuerdo que yo sentía mucha rabia, mucha ira, mucha tensión, mucha frustración, me sentía vigilada. Y yo a cierto punto ya yo quería irme, pero bueno, no quita el hecho de la experiencia. Y ahí en ese momento, la verdad puedo decir, entendí lo que el Señor vino a hacer. Él quiere Él quiere unión, Él quiere paz, Él quiere amor. Y sorprendentemente, pues a ese punto es complicado. Es donde uno siente el peso del choque de todas las religiones. Yo recuerdo que yo le decía a Irán, Dios mío, ahora entiendo por qué el que tenía lepra o sarna o estaba enfermo lloraba cuando el Señor se le acercaba. Yo me acuerdo que yo le decía a Irán, yo me atrevería a decir que ni siquiera era porque el Señor lo sanaba, sino que lloraba por el gesto de cariño de habérsele acercado y haberle dado la mano, de haberse sentido tocado, porque de verdad que uno siente mucho la presión y el aislamiento, ¿no? Como que te aíslan y te critican, y fue muy fuerte ahí esa experiencia. Ubicándonos con una imagen panorámica, una desde el monte, desde arriba podemos ver la zona sur, la zona norte, la zona oriente, la zona occidente, y exactamente en el área de los arbolitos que ustedes pueden ver ahí en la imagen, allí fue donde desembocamos al entrar y por ende se dio inicio al recorrido. Lo primero que vi a un lado es lo que se conoce como la mezquita del Domo de la Roca, y detrás hay una cúpula gris y no es la cúpula dorada, señores. La dorada está enfrente y no es una mezquita, es decir, es un lugar de oración. Entonces en ese momento me di cuenta de la diferencia entre mezquita, que es un lugar para orar, y el Domo de la Roca, que es el lugar donde está depositado o se encuentra adentro lo que se conoce como la roca del fundamento, el lugar donde se cree que Abraham iba a sacrificar a Isaac y en donde estuvo ubicado el primer templo realizado por Salomón y el segundo templo reconstruido por Herodes. La verdad
Como católica enamorada de mi religión, me detengo aquí un momento para hablar de la Puerta de la Misericordia, que se alcanza a ver desde adentro de la explanada. Pues un sitio un poquito controversial, no podíamos entrar, no podíamos grabar absolutamente nada, pero yo como católica pues me pareció interesante mencionarlo, que es la famosa Puerta de Oro, en donde se presume que a lo mejor el Señor entrará por ahí. Bueno, qué curioso que están selladas, están cerradas y nada, por ahí fue donde entró el Señor y pude imaginarme, como lo ven ahí en la foto, pues el Señor desde el Monte de los Olivos, a través de esa puerta pues se podía presenciar el templo. Me llamó la atención ver la Puerta Dorada desde adentro. Pues bien, salimos por la Puerta del Estiércol y nos dirigimos al pueblo de Ein Karem. Este es un pueblo antiguo al suroeste de la histórica Jerusalén. Es ahora un barrio de la ciudad moderna dentro del distrito de Jerusalén y se piensa que Ein Karem es la aldea donde nació Juan el Bautista. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en el lugar de la casa de Zacarías. Zacarías tenía dos casas. Una casa aquí, donde vivieron todo el mundo en aquel tiempo. También esenios vivieron aquí, recuerdan. Y la otra casa donde nos vamos a la visitación, que se conmemora la visitación, es la casa del campo. Ahí donde llegaba el tiempo a dar la luz, bajaron de la otra casa hasta esta casa. Todo el tiempo de su embarazo, Isabel se quedó arriba, en la casa del campo. ¿Qué pasó con Zacarías? Recuerdan que no podían tener hijos, ¿verdad? Es el único, lo que él pidió de Dios es siempre a tener un hijo. Y cuando le dieron la oportunidad de ser el sacerdote para quemar incienso en el altar, lo que pasó, que Zacarías llevó más que el tiempo normal. Entonces todo el mundo que estaba esperando afuera fueron segurísimos que fue una visión. Pero de repente, cuando salió que mudo. Cuando Dios le dio la señal que su esposa está embarazada. Embarazada y tan viejita. No creo yo. Por eso se quedó mudo. Zacarías se quedó mudo. ¿Cuántos meses? Hasta que nació. Hasta que nació. 9 meses, 8 días. Bueno, en el 8º día pidió una tabla, ¿verdad? ¿Qué nombre quiere dar a tu niño? Y escribió Juan. Juan Bautista llegaba para prepararle el camino al Señor, al Salvador. Vamos a visitar el lugar del nacimiento y luego seguimos a la visitación para que seguimos con la lectura. Hay una lectura maravillosa ahí en el otro sitio donde nos vamos a ver dos lugares en el mismo lugar. Al llegar ahí, pues visitamos la iglesia de San Juan y la iglesia de la Visitación. No pude apreciar muy bien, para serles sincera, la iglesia de San Juan porque se encontraba en construcción, pero no impidió que fuera una experiencia inolvidable al estar en el sitio donde se conmemora el nacimiento del profeta más importante para mí de la historia, Juan el Bautista. Ahí se encontraba la casa de su familia y la cueva donde nació San Juan. Recuerdo que era chiquitica y uno bajaba como al lateral a mano izquierda y ahí estaba la cuevita. Cuéntenos, padre, ¿qué acabamos de visitar? Visitamos el lugar donde nació San Juan Bautista. Aquí fue donde se mueve, pero era como una cuevita porque era la casa, como decía el guía, la casa de campo. La otra casa de la Visitación, donde la Virgen fue a visitar y convivió con Santa Isabel, es allá arriba en la montaña donde vamos a ir ahora, la iglesia de la Visitación. Pero esta era la iglesia que se construyó en homenaje a donde nació San Juan Bautista. Subimos para visitar la iglesia de San Juan, ahora bajamos y volvemos a subir otra colina por unas largas escaleras para llegar a la iglesia de la Visitación. Aquí se ven dos iglesias superpuestas, una inferior y la otra superior. En la inferior
es como una cripta que invita al recogimiento. Se puede apreciar los restos de la iglesia de la Cruzada, un pozo que sería un manantial que proporcionaba el agua para el regadío de la finca, y una roca tras la cual, según la tradición, comenta o dice que Isabel escondió a San Juan para protegerlo de Herodes cuando mandó asesinar a todos los recién nacidos. Entonces, bueno, la iglesia superior, a la que se llega por unas escaleras abiertas, es lo contrario a la inferior, ya que su interior es todo luminosidad y está llena de obras de arte o pinturas de Pagarini, si mal no recuerdo. Y aquí nos detuvimos a rezar. Yo prácticamente oraba y contemplaba ese momento. No podía creer que finalmente le estaba poniendo imagen a lo aprendido y leído por tantas revelaciones de tantos santos. Me sentía como parte de la historia. Fue un momento muy emotivo, y bueno, ese día ya después llegamos al hotel y hicimos la misa en el hotel. Fue un día largo pero gratificante. ¿Sabe qué es lo que tenemos que sacar esta semana todos aquí de este peregrinaje aquí a Tierra Santa? Cómo establecer una relación personal con Él. Eso es todo. El Señor no son fórmulas. Fórmulas que era lo que hacían los fariseos. Si yo me lavo hasta aquí, si yo me lavo hasta aquí, si yo hago 4 abluciones, si yo me pongo esto, si me aprieto, si hago la oración, ya está. Pero salgo y humillo a la gente. Salgo y le grito, salga de aquí, usted no puede tocar a esa mujer. Porque, mire, Alvarito decía algo que quizá él lo tiene aquí, pero es de una dimensión más grande. Yo subí al monte y no sentí paz. Llegué a la visitación y no me quería ir. Eso es lo que el Señor nos quiere. Vivir en el Señor es vivir en la paz de Él.